Twitter es como mandar una carta al Mercurio. Claro. Es decir, tú tenés que hacerte responsable de lo que mandaste a Twitter. No es lo mismo que en WhatsApp. Ahí el problema son tus amigos. Así lo que le pasó a la Cecilia es porque tenía amigas muy moconas, pero en el fondo era legítimo pensar que eso podía quedar en su grupo. Claro. Si lo hubiera tuiteado o no. Pues, si lo tuiteaba, tú lo que querías es que te oiga la gente. Entonces, el tema está... Si todos los chilenos queremos que nos oigan, ¿cómo la sociedad, los libres, no escuchan? Estaba acordando cuando hacía clases en comunicaciones y de repente apareces tú contactándome y diciéndome, ¿te interesa conocer a tal persona? Ven para acá, vamos a hacer una reunión, publica una carta. Y digo, bueno, una naturalidad, o sea, un como destino de contactador, de vincular gente una con otra. Y decía, ¿de dónde saca esa energía, esa arte regada? ¿Por qué está tan dispuesto a contactar unos con otros? De esa parte, la cantidad de cosas que han ido pasando. O sea, si hubiéramos tenido esta conversación en ese momento, hace 2 años, hace 2 meses, hoy día, todo o muchísimo es distinto. Creo que si alguien se hubiese pensado que aquí tenemos la Biblioteca de Alejandría, que íbamos a tener interconexión, en 2 años más vamos a tener en todas partes interconexión absoluta. Bueno, miles de cosas que han cambiado, miles de cosas que no cambian, que son las básicas que a los seres humanos nos gusta conversar, entretenernos, copuchar, pero sí algunas cosas que quizá entre que han cambiado y no. Mira, desaparición de los intermediarios. Sé que son verdades a media, pero te dejo la pelota. Atomización del poder y de las verdades. Audiencias con voz. Todas son cosas hiper revolucionarias. Porque además, o sea, sí es verdad que hoy día tenemos mundos sin intermediarios, y me refiero a una cosa súper masiva, o sea, el Bitcoin, los partidos políticos, los medios de comunicación, el acceso a las redes sociales, el aprendizaje, o sea, la democratización de los saberes, está pegando una crisis. O sea, si todas estas cosas que estamos hablando, que yo sé que tienen matices, y tú las sabes mucho mejor que yo, tenemos un fin de época en el sistema de representación política, o el sistema que llamábamos democrático. Tenemos todo el sistema de medios bastante colapsado. Ya, lo voy a callar porque te dije cosas para hablar 200 horas. No, sí, pero son cosas fascinantes. Yo dividiría, me voy a cargar de lo último tuyo porque yo creo que es como lo más indiscutible. Así, yo creo que hay un cambio epocal súper fuerte con lo que tú describiste como la generación de voces, al fondo. Es decir, yo creo que si uno dice el signo de los tiempos, para mí es un poco este tema de que los usuarios dejaron de ser espectadores y se convirtieron en usuarios. Este cambio de, como los gringos hablan de lean back, lean forward, de fondo de incorporarte, que tú estás con tu aparatito y te ponía a contestar. En el fondo, mientras estás viendo la tele, en el fondo ya no estás echado como los Simpsons, y Coach Potato se llama en Estados Unidos, que tú estás echado comiendo papas fritas en un estado casi de subnormalidad. En el fondo, y ese era el mundo de los medios, en que tú oías y tú podías elegir cambiar el canal, pero era un grupo de personas, había gente que hablaba y gente que escuchaba y que definía la realidad, te daban una historia. Entonces yo creo que para mí ese cambio es súper importante y es como el que define todo lo que estamos viviendo y es lo que hace, desde mi punto de vista, positivo. Yo me acuerdo de haber hecho un curso hace muchos años, me invitaron de la Universidad Alberto Hurtado, un Coco Costadal, me acuerdo, fue muy popular después el Coco con una prueba todo en la Católica, en cura de la jesuita. Perfecto. Y el Coco dijo, ya, ¿por qué no te analizáis todas las redes del 2010? Te lo analizáis como signo de los tiempos. Yo no sabía ni lo que eran los signos de los tiempos y me metí a estudiar y Pablo VI había hecho un libro, Signos de los tiempos, donde decía que eran como cambios importantes
que en el momento dolían, pero que eran para bien. Y él daba el ejemplo. Esa frase, sabéis insensatos, sabéis reconocer cuando va a llover o no va a llover, pero no sabéis reconocer el signo de los tiempos. Era una típica frase de la Biblia. Y él lo daba el ejemplo que encontré muy bonito, que era la mujer que va a trabajar. Y que dice, mira, esto ha producido problemas enormes en la familia, porque muchos nunca pudieron vivir con esta cuestión, y se separaron, se destruyeron familias. Pero en el fondo la mujer le multiplicaba el tiempo a todo el resto de la familia. Porque ella, en el fondo, la imagen que yo usaba era un desayuno, así que todo bien servido, y un tipo leyendo el diario. El tipo tenía tiempo, y eso es porque la mujer había preparado todo antes. Entonces el tipo llegaba y tenía tiempo para leer el diario. Y después cuando volvía de la casa estaba toda reluciente. Entonces los cabros chicos llegaban a la casa y le habían hecho la cama y todo. En el fondo, ¿por qué? Porque había una mujer que se dedicaba a eso. Entonces Pablo VI decía, eso es doloroso esto que está pasando, porque le hace daño a muchas familias, se han separado a la familia, pero libera a la mujer. Y yo siento que en ese sentido esto es muy parecido, en el sentido de que acá tenemos un signo de los tiempos en que la gente es más libre. ¿Y en qué sentido es más libre? Y tú estabas dando el punto, y cambia la política, en que la gente hasta ahora, con los avances de las comunicaciones, pasamos de un mundo donde aprendimos a hablar, aprendimos a escribir, aprendimos a leer y a comunicarnos con la imprenta, que es una cuestión súper reciente, y de repente aprendimos a hablar. Mira quién habla. En el fondo también cualquiera habla hoy día. Y lo bonito de eso es que se acaba este mundo de mensajes y aparece este mundo de conversaciones como este programa. Es decir, tú, sin necesidad de pedirle permiso a nadie, montáis un programa de conversación y tenéis modelos, en el fondo, en el mundo que están haciendo esto mismo con mucho más éxito que las grandes cadenas, que los grandes medios de comunicación, etc. Entonces, ¿por qué la gente busca esas conversaciones? Entonces, para mí ese es como el gran tema, de fondo, y yo eso lo veo indiscutible. El caso de la intermediación yo lo voy a matizar un poquitito. ¿En qué sentido? Como tú adelantaste. Yo me acuerdo de verlo un día, un verano igual a me tomé un curso que ofrecía un banco chileno, una charla de Barico, el novelista italiano, que había sacado un libro que se llamaba The Game. Y yo leí ese libro y dije, esta cuestión de Game, lo primero que decía, sacaba la intermediación. Y hacía toda una teoría de la intermediación, de que sacaban la intermediaria, etc. Oye, una cosa, perdona, a Barico le agradezco, uno, que escriba libros cortos y que escriba con una claridad y una prosa así. Pero si Barico tiene un ángulo, hay que decirles que es un ejemplo moral para todos los lateros de los... No, pero Barico tiene un libro sobre cómo escribir inteligente. Y cortito, no, una maravilla, es que el tipo se dedicaba a eso. Así pero Barico, yo me acuerdo que estar en una charla... ¿Bueno personalmente, Barico? No, así se lo divertían. En esa época de la pandemia, ¿ya? Eran charlas que se hacían a través de internet, entonces tú participabas y te daban un tiempo para hablar después de la charla. Entonces yo dije, voy a preguntarle esta cuestión que me tiene cachú, ¿por qué Barico se cree esta cosa de la intermediación? Porque a mí me parecía que tenía un problema en la intermediación. Y le digo, oye, y te dan la oportunidad en un momento, y yo le digo, oye, yo creo que la intermediación fue un entusiasmo apresurado tuyo porque no se dio la intermediación, no se acabó la intermediación, lo que pasa es que se reemplazó el intermediario. Es decir, esta idea de que íbamos a hacer todo más parejo porque se acababan los intermediarios, tenemos a Elon Musk, en el fondo, es decir, tenemos otro intermediario, porque el algoritmo al final no es la naturaleza, es un relato escrito que define un poco cómo vemos las cosas. Entonces, y ese es el nuevo intermediario, un intermediario que parece más transparente, pero está ahí, en fondo, y tiene un dueño y tiene intereses comerciales, intereses políticos. Entonces, yo creo que lo interesante es entender que es otro tipo de intermediación y se reemplaza una élite por otra élite, y esa élite tiene otros juicios, en el fondo. Pero a mí lo que más te quería descartar antes de tomarte la palabra es que Barico me sorprendió muchísimo, porque siempre en estas charlas, cuando tú decís una cosa como esa, el tipo te hace mierda, en fondo, y te dice... Eso le... y no, en fondo tiene la ventaja que él tiene la palabra y después le da la palabra a otro, entonces te destruye. En fondo, y uno lo hace siempre en clase, esa típica cuestión de cuando no alcanzáis a asumir bien la crítica inteligente que te han hecho, te va a tirar, te va a ir por el lado. Y el tipo, en vez de eso, dice, no, la verdad que tienes toda la razón, yo ese libro no lo habría puesto de esa manera si lo escribiera hoy. En fondo, entonces yo dije, Barico me ganó definitivamente, porque en el fondo no porque haya pensado lo mismo que yo, sino que por la capacidad de hablar de esos temas, de no tener miedo a reconocer. Si yo creo que lo más bonito que tienen las redes es que tú
tú ganas mucha humildad, porque siempre hay un tipo que te enmienda la plana, siempre hay alguien que sabe más que tú, incluso en una estupidez que tú te has dedicado 18 años solo a hablar de eso, de repente viene un chileno, muy chileno. Yo te voy a decir, Sí, yo creo que esa es parte también de la ventaja de esto que está pasando, del signo de los tiempos. Te reconozco que uno de los puntos, cuando estaba leyendo tu libro, que me pegó así como un guascazo, fue ese tema de decir, ¿cómo esto que se desaparecieron los intermediarios? Si el algoritmo no es neutro. Te comentaba recién cuando fuera de cámara que yo soy muy agradecido del algoritmo porque me ha presentado una cantidad de cantantes, pensadores. O sea, me adivina qué tipos me gusta y mi ámbito se me ha aumentado muchísimo. Pero efectivamente, por mucho que digan que hoy día el algoritmo es abierto en Twitter, etc., yo no sé cuál es el algoritmo. Yo no sé decodificar, no lo voy a hacer. Hay un problema porque tenemos una desconcentración. Que hay una cosa súper interesante, porque cuando parte Internet, cuando parte la .com, es precisamente la atomización completa. El tipo desde un garage hace una aplicación, la vende en varios millones de dólares a las pocas semanas. Pero hoy día el tema de la inteligencia artificial, con los mega granjas, con chips súper sofisticados, es súper concentrado. El poder lo tienen muy pocas personas. Hay un cambio incluso geopolítico que no sabía. Ya te comentaba recién ayer el discurso del vicepresidente de Estados Unidos ante los europeos. Les dice, mire, lo vamos a hacer nosotros Estados Unidos, vamos a hacer todas las piezas de los computadores, vamos a hacer todos los chips en casa, nosotros vamos a desarrollar esto, no vamos a tener regulación y vamos con todo. O sea, hay cosas que están pasando todo el rato fuertemente. Ahora, igual me gusta más este mundo donde la gente sí tiene voz y donde todo ese control que existía, porque, claro, tú dices escritura, imprenta, televisión, había un gran control todavía de las personas. Tú lo dices, tú lo comentas, lo has comentado varias veces, o sea, la televisión se oye, es una cosa súper pasiva. Aquí por lo menos tienes la fantasía de que puedes ir, o no la fantasía, tú puedes mandarle un mensaje directo a personas que están en distintas partes del mundo y te contestan. A mí, por ejemplo, yo siempre digo que es como conversar con los lomos de libro de mi biblioteca. Yo he estado haciendo más o menos lo mismo 36 años en la Universidad Católica. Y desde que empezó con Twitter, yo empecé a conversar con un montón de autores que nunca he conocido. Es decir, por ejemplo, Saxon. De fondo, sí, de fondo, ¿por qué? Porque yo sale el libro de... ¿Literal? ¿Le escribiste? Twitter. En el fondo, tú en Twitter, en el fondo, yo, la misma noche que sale el libro de Steve Jobs, me acuerdo a las 12 de la noche un domingo, yo me lo bajé, en el fondo, y empecé a leerlo. Y habían frases preciosas, entonces yo marcaba la frase y comentaba algo. Y Saxon en ese momento acaba de lanzar su libro. En el fondo, entonces, yo estaba leyendo el libro junto con los primeros que estaban claro, leyendo el libro. Estaba viendo qué estaba pasando, ¿no? Y el tipo estaba en su cuenta de Twitter y se puso a conversar. En el fondo, entonces, tú tienes esa relación que se da. O, por ejemplo, cuando tú ya... Los tipos tienen cuenta en Twitter, entonces tú ves que escriben una cosa que tú le puedes ayudar y le das el dato. En el fondo, me acuerdo una vez un tipo estaba en Chile, entonces decía, voy de tal parte a tal otra. ¿Dónde paro a comer? Me da un dato. Claro, por supuesto. Entonces, y tú creas un vínculo, en el fondo. Eso no podía pasar antes. Entonces, tú sí tienes voz. Tienes voz que no es una voz... No, el 80% de esa gente no te contesta. Pero está ahí. En el fondo, le podís llamar la atención, le podís dar una idea. Eso no existía antes. Es decir, entonces... Y además, la conversación, un poco... Yo siempre hago el paralelo como con... Esto es como hablar en una sala de clase, con todos los cabros. Ahí, cuando estábamos en el colegio, en que tú no hablabas solamente a la profesora. Tú también estabas hablando todo el rato. Al resto, fondo, y la ironía, se jugaba. Entonces, y los chistes funcionaban así, eran en ese momento, ¿no? Al día siguiente. No. Oiga, si lo de ayer, ¿sabes? Te miraban con cara de depresión, ¿no? Como diciendo, a ver, es presente absoluto, sí. Tiene que ser ahora. Y así funcionan las redes. Hay que estar como subido a la ola. Y por eso es muy divertido, porque tú una misma frase la decís 20 minutos después y ya no vale. No, total. Sí. El fútbol lo estamos viendo juntos. Es decir, cuando uno ve un partido de la selección, está todo Twitter
comentando la tontería, por el fondo. Entonces te reís y te retuitean cosas tontas que juegas así, pero un poco es como estar con 3 amigos, en fondo, que te vas riendo de las cosas. Eso mismo pasa en el Festival de Viña, pasa... Entonces, yo creo que ese es el valor. Es decir, es como una herramienta para aumentar nuestra necesidad social, esa que tú hablabas al principio. Si nosotros, por naturaleza, somos gregarios, nos gusta el hueveo, nos gusta conversar, nos gusta oír. Y eso, estos espacios lo están haciendo. Lo que pasa es que estamos en el momento del ajuste. Entonces, en este momento, como que no sabemos usarlo. Los algoritmos, yo comparto la idea tuya original de decir, a ver, el algoritmo me sirve un montón. Si yo mismo, por ejemplo, en Twitter tú tenías la posibilidad de ver a tus seguidos, claro, o lo que a ti te gusta. Claro. Y a ti te gusta el algoritmo, y aquí están los seguidos. Yo muchas veces, porque Twitter es muy cabrón y te cambia de un lado a otro sin que te des cuenta, y de repente estoy viendo y digo, ¡ay, qué entretenido estaba! O de repente digo, esta cuestión, no. Y ahí me doy cuenta y me cambió. Sí, a mí también. De fondo, pero normalmente cuando estoy en el lugar del algoritmo, me lo paso mucho mejor. Mucho mejor. Lo que además uno muchas veces, yo por lo menos he seguido personas por cortesía, por reciprocidad, no por lo que realmente me gusta. Entonces, mucho mejor. Por eso es muy divertido el algoritmo. Pero tiene el problema que, evidentemente, que si tú lo pensáis bien, es totalmente como... Es como alineante, es parecido a la televisión antigua. Es decir, lo que está haciendo el algoritmo es como entretenerte. Es como Don Francisco, cuando Don Francisco podía tenerte toda la tarde el sábado. Es decir, el algoritmo es un poco lo mismo. Es una forma, y por eso TikTok, hay gente que se le va la vida en TikTok o en Instagram, porque el algoritmo está muy bien hecho. Es ridículo pensar. El tema es que tenemos que aprender a vivir con ese algoritmo y tenemos que empezar a manejarlo. Es decir, tener momentos de algoritmos y tener momentos de no algoritmo. Es como cualquier cosa, así, el azúcar, man. Todo la propia vida. 7 cucharas de azúcar. Pucha, la verdad que sentí un golpe de vitamina espectacular, pero evidentemente eso no hace bien. Pero poner azúcar no es malo, por lo menos para un niño. Otra cosa es que sea malo para un tipo de edad. Pero en el fondo es ridículo pensar que el algoritmo es malo. Lo malo es el abuso, en el fondo. Y no entender que estáis siendo así. Lo que tú dijiste al principio, no es la realidad. Es decir, tener conciencia que no es neutro, sino que hay un interés súper sano, que es que te lo pases bien. Y al final lo que el algoritmo te está dando es entretente. Pásate un buen rato. Cuando tú querís tener hábitos más estrictos, querís ser campeón de tenis, ya, pero no te dije, no hay lugar. Querís tener pensamientos largos, desarrollados. ¿Qué es lógica de un libro? No. Te han dado un plazo de 1 año para escribir un libro, no tenés que estar en el algoritmo, pero no es un problema el algoritmo, es como cualquier cosa. Si tú te caes en un bar toda una noche y al día siguiente estás hecho polvo, no trabajas. Es evidente, te lo comparto plenamente. Yo encuentro que el tema es aprender a usar estos espacios. Y en eso estamos como... Piensa que la imprenta, entre que nace la imprenta y hay un primer diario, pasaron 150 años. ¿Por qué? Porque hubo que enseñarle a leer y escribir a toda la gente. Estamos por eso con la oposición, además de muchos que no quería que se masificara, fue muy peligroso en su momento. Piensa que Platón se negó a la escritura porque consideraba que iban a matar la memoria, iban a matar la capacidad de filosofar. Tenía razón en su predicamento. O sea, si tú estás en la lógica del eterno retorno, de que cada ser humano tiene que enfrentarse a todos los problemas desde cero, o sea, tú desde que tienes el libro te apoyas en las espaldas de todos tus antepasados. ¿Sí? Y ya empiezas a hacer agregaciones marginales a los saberes. Y esa es la ciencia, es como subir en hombros de gigantes, se dice, la idea que tú cuando crees en la ciencia, tú dices, ¿hay qué? Yo creo en esto, en fondo aprovecho esto para construir contra esto, sobre esto, desde esto. En fondo, eso es lo bonito del libro. Antes era como empezar de nuevo. Entonces, de hecho, Platón decía, un libro no se puede defender. La gente que tenía una conversación, el maestro con autonomía del autor y el intérprete interpreta lo que quiere. Y pasa lo que sea. Sí. Mientras que estaba el autor conversando, el maestro con el discípulo, y se da una cosa muy bonita. Y la memoria era muy importante, por eso todo era en canciones, todo era en rimas, porque lo importante era que la gente se aprendiera de ella. Y la conversación, si conversar es muy bonito, muy entretenido. Y efectivamente con el libro se mata un poco. Entonces que déjame llevarte a un tema fascinante, que es la transición, porque estamos partiendo. O sea, hace un ratito estaban jugando Pac-Man, estábamos jugando Space Invaders, era
súper arcaico todo. Y hoy día estamos con los ChatGPT, no sé cuántitos. O sea, la revolución es brutal. Pero entre medio, y tú que has tenido más la suerte y la visión, porque yo, bueno, tú cuando me hablabas al principio de estas cosas, yo decía, o sea, como diciendo, cosas que tengan que ver con, yo hasta el día de hoy no sé manejar una planilla Excel. Yo estoy aprendiendo, pero esa es mi afinidad con la técnica. Pero hoy día descubro que todo está pasando ahí. Pero la transición ha supuesto una serie de ensayos y errores y los va a seguir manejando. O sea, pensamos en la lista es infinita, desde si los likes son buenos o no, o polarizan. Antes los likes eran abiertos y la gente efectivamente se inhibía mucho en poner likes porque la gente después le pusiste like a un tweet de tal y tal persona. ¿Cómo ves tú? O sea, ¿qué cosas de las que han ido cambiando? Porque ha sido súper polar, súper de controlar los contenidos, no controlarlos. ¿Qué cosas en la historia crees que se van a ir quedando? ¿Qué cosas fueron aciertos? ¿Qué cosas van a seguir cambiando? ¿Qué van a seguir iterando? Una cosa que yo creo que hay que entender, que yo creo que es muy buena, es que el usuario al final va cambiando el producto. Es decir, Twitter es lo que es no por un creador. De hecho, Twitter tiene la gracia que lo crearon como 3 o 4 personas que pensaban muy distinto. Entonces los desarrolladores que trabajaban para esas 3 o 4 personas hicieron algo muy maleable. Entonces, para dejar contento a todos. Para poder dejar contento a los 4 dueños que eran muy distintos. Es decir, Jack Dorsey, Evan Williams, pensaban completamente distintos, peleaban todo el día. Entonces, el ingeniero que estaba al frente de ellos dijo, como aquí no está claro quién es el dueño, voy a poner algo que sirva para los dos. Pero al final, ¿a quién le dio el poder? A los usuarios. Y aparecieron los retweets, todas esas cosas las ha ido creando la gente. Entonces, yo creo que el usuario va modificando y tiene que aprender a modificar a su interés. Y tiene la gracia de la inteligencia colectiva, es decir, que son como olas. La gente se da cuenta de algo y empieza a hacer lo mismo. Y yo creo que hay que tener como los ojos abiertos a las cosas que decantan y las que no decantan. Que creo que va a decantar al final todo lo que sume para que la gente tenga mejor participación. Es decir, yo creo que es como ridículo ponerle... No podemos parar el avance de la ola. Cuando tenéis que de alguna manera... el fondo, yo siempre digo que aquí esta cuestión es más bien como subirte como a la tabla y buscar la ola. En el fondo, no podías esperar. Esto es un tsunami que va a pasar por encima tuyo y tú lo único que podías hacer es tomarlo bien, no caerte. Total. Y en eso es difícil decir qué va a quedar, pero si tú miráis para atrás, lo que hay, es decir, yo creo que lo mejor es mirar un poquito para atrás. Entonces, ver cómo era Twitter al principio y ver cómo está ahora. Hay gente que se amarga como está ahora. Pero ahora, Twitter nunca tuvo más del 20-25% de participación entre la gente. ¿Por qué? Porque Twitter se parece un poco a los lectores de diario. Twitter es un lugar como para un tipo de gente. Un tipo de gente, y yo le diría con un poquito mala leche, esa gente que se oye mucho a sí mismo. El perfil del tuitero, tú me dices. Sí, el tuitero es como el tipo del segundero, el que le gusta la radio cooperativa, el que le gusta el chisme, el dato. Ese es el tuitero. Entonces, el que cree que puede opinar con la autoridad sobre distintas cosas. Lo que le pongan por delante. Y Tú conoces un concepto que usan mucho los jóvenes, se llama NPC, Non-Player Character. No, es muy del mundo Twitter, muy del mundo, sobre todo de los gamers, de los juegos. Tú cuando entras a un juego, como estos que hablábamos antes, te compras una casa, empiezas a... y desarrollas un personaje. O sea, y actúas. Y hay una serie de personajes que están ahí, pero que no tienen autonomía. Son NPC, non-player, o sea, son nada, son fome, son que se creen que tienen opinión, pero que opinan como el ChatGPT 1. Yo conozco montones, no quiero mencionar, pero hay muchos de esos tuiteros que en verdad no aportan nada y están ahí repitiendo lugares comunes. El drama de esos tuiteros tienen dos cosas. Oye, se nos cayó carne con esto, porque la gente de menos 30, tú, Azul, ¿tú conocías el concepto de depresión, no? No, pero tú eres muy joven. Pero es que lo bonito que tiene eso, yo llevo unos 12 años haciendo escucha como profesionalmente en las redes sociales. Así he desarrollado como un laboratorio ese tema, que ahora además acaba de pasar el comité Espinosa de la Católica, y vamos a crear una empresita que se llama NetSense. Y este laboratorio lo que hace es tratar de encontrar señales interesantes en la escucha que hay en las redes. ¿Cuál es el problema que tienen las redes? Un poco lo estás iluminando tú. Y es que en las redes está todo el ruido. Está toda la gente hablando.
es como que tú grabaras todas las llamadas telefónicas de Santiago. ¿Qué es lo importante que ha pasado en los últimos 2 horas? Y tú grabáis todas las llamadas telefónicas de Santiago y están lo más importante que ha pasado en las 2 horas. Pero la cantidad de basura que hay, porque la gente, casi todos ni sabían lo más importante que ha pasado. Y además, lo más importante también es una decisión arbitraria del que... Sí, pero al fondo, ¿pero qué sería para mí lo más importante? Lo que genera más conversación. Así, ¿qué ha generado más conversación social? Eso sería como, entre comillas, lo más importante. Conversación social significaría que más gente lo está repitiendo y que llega a grupos más distintos. Ese es como el concepto que nosotros hacemos. Entonces, nosotros con algoritmos descremamos y buscamos cuáles son esas cosas. ¿Y cuál es la idea? Poder discriminar entre un tipo que toca la bocina en la calle, otro que insulta y otro que manda una carta a un diario. Es decir, son 3 gestos de comunicación, pero unos van a tener más impacto que otros, porque están mejor hechos, etc. En Internet, en el fondo, la gente se asusta porque ve todo esto junto y dice, ¿cómo mi punto de vista, que pucha, yo soy un tipo serio, voy a estar ahí con toda esta cosa, grito, bocinazo? Y no se da cuenta que en realidad gran parte de eso no es tan relevante, y si tú estás ahí, tú puedes ser relevante sin tanta dificultad, porque el sistema es bastante más inteligente de lo que parece. Es decir, la gente te va a comentar lo tuyo, va a compartir lo tuyo, mucho más que lo que comparte los de otro. No por discriminación, nada, sino que simplemente porque interesa más, porque está más pensado, está más trabajado, tiene mejores antecedentes. Ahora, eso supone también, yo creo que debería ser un rol ya estatal o de políticas nacionales, de ajustarse y de la transición que estábamos hablando, enseñarle a la gente a usar bien estas herramientas. Elon Musk, antes de comprar Twitter, había sido el tipo más retuiteado en la historia. ¿Tú sabes cuál es el tweet con más retweets de la historia? Cuando se compra Twitter, le pregunta, ¿y qué vas a hacer ahora? Dice, no, voy a comprar la Coca-Cola y le voy a volver a poner cocaína adentro. Y obviamente es una tontería. O sea, a la gente le gusta hablar tonterías. Elon Musk sabía hacer eso. Sabía todo ganato. Fue castigado por el sistema de compra de acciones de Estados Unidos, porque usaba el espacio con mucha libertad. Por eso él compró algo del que él era fan. Él compró un juguete. En el fondo es como cuando un chileno se compra un yate, pero no un yate para pasear. Se compra un yate porque quiere competir en Europa, en las carreras, porque se sabe. Entonces se compra, no solo compra un yate, sino que compra, entre comillas, una tripulación, que cabros jóvenes buenísimos para el yate, y él se pone en la mitad de la cuestión, seguramente hace poco, pero compite en Europa. Eso es lo que hizo más es como un gusto de lo tenía estudiado. O sea, entra y dice, a ver, vamos a permitir editar, vamos a permitir, ya lo tenía completo. No era un inversionista que hizo una cotización en la bolsa de... 40.000 millones no era una cifra pensada, era ¿cuánto? No lo podía comprar. Tengo plata ilimitada, así que lo que me pica, este cabro de Dorsey se lo voy a dar. Y le dio 40.000 millones, que es una cuestión anormal. Pero mira lo que ha hecho Trump con Twitter, pues así, hoy día está en la Casa Blanca casi de presidente, pues así, el otro día cuando salía con X, que se llama su hijo, supongo, este hijo, así, duodécimo creo, en el fondo, y X le decía, se reía del pobre viejo que estaba ahí, que en el fondo, acá el presidente, y le decía, usted no es el presidente, y lo insultaba el cabro chico ese malcriado, y en el fondo, y después se lo pone aquí, el tipo de polera, es decir, al final Twitter le dio eso, es decir, más que Tesla, es decir, o la suma de todas estas cosas, pero si tú veías al final, tú tenías un tipo que es un fan que está aprovechando el espacio. Y yo creo que eso es muy fascinante, así, y atemorizante también. Yo creo que uno tiene que mirarlo. Y lo que tú decías ayer de la pregunta es clave. Tenemos que enseñarle a la gente a usar este espacio a favor de ellos, porque ese es el tema. Es decir, hay un ejemplo muy bonito que usa Harari, en el último libro, en Nexus. Él cuenta que cuando nace la imprenta, porque siempre se dice la imprenta, Galileo, gracias a la imprenta. Obra del demonio, la imprenta era satánica. No, pero la idea que se difundió gracias a la imprenta la obra de Galileo. En realidad creo que Galileo se imprimieron 5.000 libros de Galileo. Nadie leyó a Galileo nunca. ¿Qué es lo que se difundió con la imprenta? La primera imprenta, la cacería de brujas. La cacería de brujas no fue una cosa del medioevo, fue una cosa de la modernidad. Ahí empezó toda la locura por quemar a las mujeres brujas. ¿Por qué? Porque empezaron a aparecer unos libros que eran superventa. En fondo, los primeros libros exitosos que hubo en la historia de la humanidad
fueron libros dedicados. Había uno que se llamaba El Yunque de las Brujas, que era un libro que te describía cómo eran las brujas para que la vieras en tu barrio. Y la pudieras denunciar, sí, sí. No. Y ahí empieza toda una dinámica increíble. En países católicos fue fuertísimo, pero en países, ¿cómo se llama?, del mundo protestante también, en que empezaron a descubrir brujas por todas partes. Toda esa fantasía nace con la imprenta. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que quería leer? Quería entretenerse. Cuando no andaba buscando la explicación del sol y la tierra. La gente quería historia que sabe. Así, siempre se debe haber hablado de la bruja, nunca se había dicho nada en voz alta y de repente aparece un lugar escrito, tú decís, es que un poco lo que le pasa a la gente en YouTube cuando dice, oye, la Tierra es plana, siempre lo pensé, pero todo el mundo me decía que no y ahora veo unos videos espectaculares que me lo confirman. Es lo que hablábamos antes, que realmente no hemos cambiado tanto los humanos y buscar esa lucha entre el bien y el mal, encontrar que el woke o el no sé quién, o sabía que este científico era que las vacunas eran todo mentiras, sabía que era una bruja. Esa confirmación es lo que la gente está buscando cuando lee noticias, o el elefante con 2 trompas, o esas cosas. El típico chiste es, oye, ¿cómo va a ser? Pero papá, si eso es una fake, ¿cómo va a ser una fake si es lo que yo pienso? Claro, exactamente. Tú estás esperando esa fake. Además, si sale en la prensa, si sale en los canales oficiales, sobre todo en Latinoamérica y otras culturas que hemos tenido malas experiencias, tiene que ser malo, estoy esperando que sea malo, estoy esperando no encontrarle la razón porque viene del mundo oficial. Sí, y eso es muy... Oye, ¿sabes qué? Del tema de las escuchas, yo no sé, el potencial que puede tener es muy infinito. Yo no sé exactamente, me gustaría que me contaras tú, pero te cuento como algunas experiencias mías como investigador libre. Vía Twitter conozco a un personaje que se llama Marcianeque. Veo que la gente está escuchando, está hablando de Marcianeque, lo escucho, me gusta Marcianeque. Escucho que Marcianeque habla mucho de una cosa que se llama Tusi. Digo, bueno, Tusi debe ser algo, se la menciono en todas las canciones, el Tusi importa, o hay un grupo de gente, sus conciertos se llenan, en sus comunidades están. Efectivamente, me entero de que en las periferias de Santiago hay cosas que yo no sabía que existían. Empiezas a averiguar un poco más, ves las regulaciones que están poniendo, y hace poco tiempo también ahí el algoritmo me llevó a ver cómo ha subido. El TUSI se hace básicamente con ketamina. Me puedo equivocar en las cifras, pero no en las magnitudes. Imagínate, medio kilo de ketamina costaba antes, que es un anestésico de veterinario, costaba 500 lucas. Hoy día, con la regulación, control, 20 millones. Da lo mismo, una diferencia sideral, a eso quiero ir. Producto de eso, están metiéndole al TUSI fentanilo. El fentanilo no es ketamina. El fentanilo te hace adicto en una semana. O sea, si los narcos deciden, como al parecer están decidiendo, meterle al TUSI, que consumen miles de personas, fentanilo, de aquí a vuelta de verano, tenemos un problema catastrófico a nivel nacional en abril. Es gravísimo. Y si tú tienes una buena escucha, el monitoreo que puedes lograr, el enterar, las alertas tempranas que puedes generar. Tú has pensado más esto, o sea, tiene que tener un ámbito de utilidad muy grande, aunque también probablemente la segmentación de quienes usan Twitter, TikTok y otras cosas bien grandes. Yo te voy a meter un tema nada que ver, pero a mí me da risa cuando dicen, como en modo de insulto, dicen, Kaiser es un candidato TikTok. ¿Y cuántas millones de personas hay escuchando TikTok? Es bueno el punto de la escucha. Sí, yo creo que la gracia está la potencialidad en el fondo en que la sociedad tiene que aprender a escuchar y nunca ha escuchado. Así, yo creo que si tú simplificas un poco todos los problemas laborales, al final se resumen en que normalmente el jefe no escuchó nunca al empleado. No la vimos venir. Entonces el jefe simplemente explica. No, ni explica. El jefe dice lo que hay que hacer, en el fondo, y no sabe y nunca tiene certeza de que le entendieron ni siquiera lo que dijo. Es decir, por eso ni siquiera sale a la lata a explicar. Una de las gracias del mundo de la conversación es que tú, el fondo, veís la cara y tú dices, este tipo no entendió la broma, entonces la volví a hacer y ahora cachó. Entonces, en el fondo, mucha de la gente hace cosas que no son lo que se esperan
porque no le han dado bien la instrucción. Ahora se llama prompt, la instrucción. Sí. Es como más elegante, pero en el fondo es decir claro lo que yo quiero. ¿Sabes que yo? Es que me gustaría que esta conversación que tengamos lo pasemos bien. Y tú y la otra persona, vamos de acuerdo, pasémoslo bien los dos. En el fondo, muchas veces no damos bien eso. Entonces, yo pienso que en parte es porque no escuchamos. Es decir, no tenemos vocación de escucha porque creemos que sabemos tanto, somos tan capos, ¿sí? Y les pasa a los líderes, en el fondo, es decir, los Piñera del mundo, le ha ido tan bien en la vida que cualquier asesor que le pone al frente lo mira con cara y dice, oye, mira ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estás tú? De fondo, es decir, es muy difícil convencer a un exitoso de que hay algo que no sabe. Y que el mundo ha cambiado en los últimos 10 años demasiado y que se juega con otras reglas. Pero los tipos, pero además, aunque no hubiera cambiado nada, hay muchas. Es decir, el súper exitoso no ha escuchado nunca, ¿no? Porque se van cerrando, se cierran además todos sus yes man, se van aislando, entonces se aíslan. Entonces, yo creo que el tema está que hoy día tenemos una herramienta de escucha increíble, porque en todos estos lugares, yo siempre he hecho la idea que en las redes sociales es como que hubieran puesto micrófono en todas las cafeterías, en las casas donde come la gente, en todos los lugares, y tú podías empezar a oír hablar qué están diciendo de ti. Entonces, y las empresas tienen la posibilidad de escuchar qué están hablando de ellos. Pero como las instituciones pueden empezar a hablar qué se está hablando de cosas relevantes, como el fentanilo. En fondo, debiera haber hoy día un sistema de atención de ver qué se está hablando de esas cosas. Y la gracia es que además ponen parlante. Y entonces tú incluso puedes contestar, es decir, alguien está hablando mal de Francisco Leturia, y tú puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Eso tenía un punto en ese tema, es verdad que yo no atendió eso, es decir, y generar una conversación. Por ejemplo, si tú a ese tipo que habló mal de ti, quizás con alguna razón, tú le tirás una pachotada, no lograste conversar. Pero si tú encajás y le decís, ¿sabes qué? Tú te convertís en otra persona y ya te empiezan a tratar distinto. Mi gran experiencia en las redes es que mucho más que bots, hay gente adolorida, hay gente que lo ha pasado mal, por ejemplo, con la católica, por ejemplo, la Iglesia católica. Entonces, tiene o con mi manera de hablar, por los chilenos, en el fondo, te tiene un prejuicio natural y te tira la pachotada. Pero cuando tú le contestáis, se rompe un poco eso y empieza una conversación que a veces es súper buena, otras veces no va a ninguna parte porque el tipo está totalmente pirado, en el fondo. Pero muchas veces no es eso. Entonces, yo creo que la escucha es lo que viene, es como lo nuevo, porque la gente ahora está hablando, porque es una escucha voluntaria. ¿Sí? El gobierno no podía escuchar los teléfonos. Lo más bonito es que hay un espacio como es Twitter y hay otros como TikTok, como Instagram, donde la gente dice, no, yo quiero que me oigan. Y abre la carta. En fondo, porque justamente lo que quiero es que se sepa este tipo hizo tal estupidez. Entonces, esa escucha es como que te hubieran dicho, ¿sabes qué? Estas cartas las puedes revisar. Y eso es muy sano, porque tú lo que estás haciendo es la gente que está abriendo el vínculo. Es decir, a mí no me están violando nada. Yo me acuerdo cuando empezó Twitter, Pablo Matamoro empezó a trabajar con Piñera y empezó... El sapo no está sapeando, porque dijo que iban a empezar a escuchar. Ya. Y quedó la cagada en Chile, porque dijeron, oye, pero ¿cómo? Entonces, porque Piñera acababa de asumir, y gran parte de los empleados públicos estaban tuiteando contra Piñera y eran empleados públicos. Entonces dijeron, oye, me van a ver los Twitter para quedarle acá. Pero era porque la gente no estaba usando bien Twitter. No, y que hay una cultura paranoica en Chile de poca tolerancia. Pero además, uno te dice Twitter es como mandar una carta al Mercurio. Claro. Es decir, tú tenés que hacerte responsable de lo que mandaste a Twitter. No es lo mismo que en WhatsApp. Ahí, el problema son tus amigos, así lo que le pasó a la Cecilia, porque tenía amigas muy moconas, pero en el fondo era legítimo pensar que eso podía quedar en su grupo. Claro. Si lo hubiera tuiteado o no, pues, si lo tuiteaba, tú lo que querías es que te oiga la gente. Entonces, el tema está, si todos los chilenos queremos que nos oigan, ¿cómo la sociedad, los líderes, no escuchan? Y ahí está, y la verdad que la diferencia, por ejemplo, el salto que dio Trump respecto a la política norteamericana, me acuerdo que hubo un tipo que se llamaba Kreis, de apellido, no me acuerdo, no soy una bestia, pero un profesor de Chapel Hill, que vino a Chile varias veces con la católica, y él tenía unos libros fascinantes sobre el uso de las redes sociales en política. Uh-huh. Y él escribió un libro muy poco tiempo antes que Anatam, donde mostraba que era imposible que los republicanos pudieran ganar una elección en Estados Unidos nuevamente, porque los demócratas habían logrado tanta ventaja en el manejo de las redes sociales
que los republicanos habían quedado fuera de juego. Ah, mira. Y el ejemplo más de la prensa tradicional, que ya la tenían... Sí, pero el ejemplo era Obama. Obama se había escapado. ¿Y cuál era la gran diferencia? Y él lo mostraba con la última elección de Obama, que los republicanos, Rumey, por ejemplo, habían como 20 personas entre Rumey y el community manager. Que todo tipo de controles, que lo hacían súper lento. El memo, revísame la cuestión, Pero para arriba, no me convence, déjame... Obama era súper liberal y dejaba que el tuitero le hiciera lo que quisiera. Y estaba al lado, tenía mucha confianza con él. Entonces, el fondo salían fotos, estaba hablando Clint Eastwood, criticando a Obama, diciendo que la silla estaba vacía, y ponían un Twitter en que ponía a Obama de espalda, estaba ocupando la silla, como diciendo, la silla no está más hoy, claro. Así, los tipos tenían la capacidad de hacer eso. Entonces, lo bonito que tiene eso es que los tipos se habían dado cuenta que mientras más cerca estaba el tuitero, entre comillas, de la fuente, más fuerza tenía. Pero, entonces, y los republicanos estaban acá. ¿Cuál fue la gracia? Que apareció un señor que no era ni siquiera republicano, porque yo creo que había sido cualquier cosa. Había sido demócrata republicano. Era un tipo que no era del mundo republicano, y el tipo se puso a tuitear él. Y esa es la potencia total. Cuando tuitea él y se pone a las 5 de la mañana, porque tiene problemas de sueño, a tuitear antes de que empiecen los matinales, y pauteó todo. Y cabezas los tweets más famosos de Trump son: no conozco ninguna persona flaca que tome Diet Coca-Cola. Así partían las cosas. Claro, es verdad, primero bien... Era tontear. Y un poco Elon Musk es lo mismo. Elon Musk es un troll. En el fondo, un tipo que le gusta shitpostear, ¿sabes? Entonces, cuando la gente lo trata como si fuera un empresario tradicional, se equivoca medio. Él no está. A veces hace cosas que tienen que ver con su idea. Muchas veces está puro jugando, está puro leseando. Entonces, ahora, es como tomarte en serio a un tipo que está en el Estadio Nacional, en el fondo está gritando. Hay un punto que pasa desapercibido que yo creo que es súper importante. Te voy a contar una anécdota para seguir con el tema de la transición, que me importa mucho. Te voy a contar una anécdota de la transición también, porque que se está dando en otros ámbitos relacionados. A propósito de las escuchas, hablaba el otro día con un antropólogo que había estado trabajando para el gobierno en ciertos temas de escucha. Las barras bravas y varios otros grupos son como... potenciales generadores después de grupos de bandas criminales y cosas así. Entonces, como antropólogo, había ido a hacer con sus equipos estudios de campo a los estadios o a distintos lugares de esos perfiles. Y empiezan con preguntas del tipo: ¿y el consentimiento? ¿Cómo que consentimiento? O sea, si yo voy al Amazonas a hacer un estudio de campo sobre tengo que llenar... Es que son los estándares éticos actuales. Bueno, y tú ves que con toda esta paranoia a ratos que ha empezado con el tema de privacidad, datos personales, tú no podías hacer un estudio de campo en el estadio sobre las potenciales conductas criminales, consumo de droga, uso de armas que tienen los tipos. Y si tú le pides el consentimiento, no vas a sacar la pistola, no vas a descubrir ninguna de las cosas que pueden existir. Te lo digo a propósito de las escuchas, pero también a propósito de la transición de las cosas que están pasando. Porque, a ver, pregunta abierta. ¿Cómo has visto tú entre tus colegas esta competencia? Porque ya es súper fuerte la competencia entre Twitter, la prensa somos nosotros, el periodismo ciudadano, lo que estamos haciendo acá. O sea, un tipo que no es periodista se pone a conversar con otra persona porque se le dio la gana, ejerciendo sus derechos constitucionales. El tema del fact-checking. Fact-checking era una profesión para mucha gente y decía, bueno, nosotros somos los calificados para determinar. Había mucha empresa y hace 6 meses era una cosa bien considerada y en un repente, desapareció. O sea, están pasando muchas cosas. ¿Cómo se las están viendo y qué cosas? Te hago otro comentario. A mí el fact-checking, o sea, a mí lo de los community notes me parece un excelente invento. Me parece súper civilizado porque además aumenta la cantidad de información en vez de restringirte. Tú podrás decir a quién le crees o no. Y hay alguien que te pega un coscacho, te dice, mira, tú lo que dijiste es falso. Pero, bueno, te he tirado muchas cosas. Es que debería hacer imaginarme para dónde va esto. Es complicado. Pero tú estás diciendo un libro, o sea... No, el fact-check para mí es un tema súper relevante. Así, tanto que me acuerdo hace unos años, de hace 10, 15 años, en una reunión, me acuerdo en la casa de la María Galpián, María Robo, nos juntamos todos los profesores de la Escuela de Periodismo y estuvimos viendo a ver qué nos falta. Y salió el tema del fact-checking. En el fondo, como un tema que no estaba en Chile, estaba recién apareciendo en otros lados. Y dijimos, ya tenemos que meterle esto porque
esta fue el fact-checking, que suena tan bonito, es verificar. En el fondo, y la verificación era una cosa que, así como nosotros trajimos del modelo norteamericano muchas de sus características, hubo algunas que no llegaron a Chile por un tema de, yo te diría, de costo de factura. Así, era más caro. Habían dos cosas que no teníamos en Chile, por ejemplo. Una que tenían en Argentina y que no estaba en Chile, que eran los secretarios de redacción, que era un tipo de... en los diarios habían los jefes de los periodistas y los secretarios de redacción, que eran los dueños del papel. Y se competía por qué áreas periodísticas, política, negocio, etcétera, consumía cuánta cantidad de papel, en que los jefes que tenían equipos de periodistas disputaban con los secretarios de redacción. Esa figura que estaba en los diarios norteamericanos grandes, en Clarín, en La Nación de Buenos Aires también, en Chile nunca llegó. Es decir, aquí los jefes tenían también el papel. Es como por mostrarte cómo se simplificaban los modelos y era un poquito más pobre. Otra de las cosas que nunca tuvimos fue la verificación. Es decir, que alguien, después de hacer un artículo, otra persona revisara los datos importantes, direcciones, edades, cuestiones. Nunca se hizo acá. La verificación es un tema fundamental. Pero el desde la verificación es cuando el medio verifica lo suyo. Claro, estándar ético, profesional. El salto que se hizo en un momento por la cantidad de barbaridades que dicen... Porque al final, ¿de dónde viene la mentira? La firme. Las mentiras vienen del activismo político. Es decir, es muy raro, es mentiroso que no tenga un interés político. En política estoy hablando. Es decir, no es un periodista el mentiroso normalmente, sino que el periodista es usado por un mentiroso. O sea, los gobiernos, los grupos de interés, eso parece parte de la política. Fontalco al final lo que trata, porque además no es verdad y mentira. En política no hay verdades. Tú votas cuál es la verdad. Es decir, el fondo, la opinión pública tiene derecho a definir lo que va a ser la verdad. Es decir, una constitución, un punto de la constitución no es verdad o mentira. Es que nos pusimos de acuerdo, y nos pusimos de acuerdo ¿cómo? Con un consenso que se... No, de eso sí, pero claro, cuando te dicen me enteré por la prensa y cuando después descubres que la información estaba hace un mes atrás, eso es una mentira. Ahora, tú no tienes por qué partir de la base que te van a decir la verdad los políticos, porque generalmente no te la van a decir. Lo que te digo yo, por supuesto que hay mentira, pero gran parte de la conversación política, por ejemplo, cuando se dice que Kast decía que se iba a poder abortar a los 9 meses, no era verdad o mentira, era una exageración quizás, pero es verdad que era tan ambiguo el texto de lo cual no se podía abortar. Eso es aprovechar comunicacionalmente algo que te da pie para magnificar. Pero tú no puedes controlar eso. Eso me de acuerdo, evidente. No debiera controlar eso porque eso lo controla la opinión pública votando por ese señor o no votando por ese señor. O tú, como tú decías ya antes, hay que educar a la opinión pública a saber cuestionar a los políticos. Es decir, una persona con más educación cívica es más inmune a las tonterías de esas. Pero dando un paso adelante de eso, yo lo que encuentro muy atractivo lo que tú decís del fact-checking es que el fact-checking fue como... A ver, ¿por qué no usamos esta herramienta de verificación en paralelo a cosas que se están diciendo? Y se usó los debates presidenciales. Y era muy bonito porque tú tenías en los debates donde normalmente la gente dice cosas que no se pueden verificar y que son muy válidas, pero a veces dicen cosas que son totalmente falsas, como decir, por ejemplo, yo estuve 3 veces en Punta Arenas, conozco Punta Arenas, que el tipo no ha estado nunca en Punta Arenas. Entonces, el fondo de ese dato se está dando un gusto totalmente... Está mintiendo. Entonces, eso sí se puede verificar. El tema me interesa mucho, pero al mismo tiempo de interesarme me doy cuenta la crítica que existe. Y la crítica es súper válida porque al final las empresas fact-checkers son otros medios y tienen intereses igual que los medios uruguayos y tienen los mismos puntos de vista. Tú veis que cierta, en España, que está tan dividida la cosa, se nota muchísimo. Hay empresas de fact-checkers de un lado de la grieta y empresas de fact-checkers del otro lado. Entonces, uno está mirando todo el día a Sánchez y el otro está mirando todo el día a Feijóo. Y el fondo, pero la verdad que el trabajo que hacen puede ser malo o bueno, pero evidentemente distorsiona un poco el que están todo el día dedicados a mirar. Unos son woke y otros son Yo me acuerdo anti-woke. Un amigo común que tenemos había hecho un trabajo en Brasil sobre precisamente desinformación y estaba muy preocupado por lo que estaba pasando. Y bueno, le pregunté en una reunión que tuvimos, sin mencionar su nombre, ¿cuántos de tu equipo de verificadores eran partidarios en ese momento del gobierno? Y decía, bueno, es que ninguno. ¿Y de dónde conseguías el financiamiento? Bueno, de Soros y qué sé yo. Pero yo creo que el tema más complicado, porque como tú lo describes, desinformación, el fact-checking es ultra importante. Es la pega del periodismo. La locura empezó cuando se perdió el control del discurso por las redes. La gente empezó a opinar lo que se quería.
empezó toda esta paranoia de la desinformación y qué sé yo, y empezó esta campaña, esta cruzada, literalmente cruzada inquisitorial por combatir el error. Por combatir el error y lo que fuera falso, bajarlo. Lo cuenta Zuckerberg en la entrevista con Joe Rogan que comentábamos cuando veníamos caminando para acá. Y además, primero, es imposible hacer por volumen. El margen de error es altísimo y porque además terminas capturado por un grupo de personas con visiones súper ideológicas, que generalmente son personas de clase alta, con títulos universitarios, educadas, que nunca se han trabajado en una construcción. O sea, ¿me entiendes? Es un sesgo cultural, etario, súper fuerte. El mismo sesgo que tienen los medios. En el fondo, tengo un amigo, Fernando Ruiz, un profesor de la Universidad Austral, que fue presidente de la Asociación de Periodistas Argentinos, y él tiene toda una teoría de que los periodistas manejamos ciertas comunidades como si fuéramos corresponsales de guerra. Así, nosotros vamos a la población como si fuéramos a Beirut. En el fondo, ¿por qué? Porque no somos parte de ahí. Es decir, los periodistas no son representativos y van como extranjeros a ciertos lugares. Especialmente el mundo social más popular lo vemos de distancia. Yo me acuerdo cuando pasó el estallido, los alumnos de la Católica se pusieron a hacer un micromedio porque decían que los medios tradicionales no estaban viendo la protesta desde adentro, la estaban mirando con miedo como en drones. Era como un periodismo de dron, mirando de lejos, pero no estaban conversando. Entonces, yo creo que el periodismo siempre tiene ese riesgo. El tema es que ser consciente que cuando tú entras al Mercurio, tú sabes la línea editorial del Mercurio. Y yo creo que en los fact-checkers tiene que haber una claridad también en cuáles son esas líneas editoriales. Es decir, yo estoy preocupado de tal tema, de fondo, pero siempre tiene un problema que es muy serio, y es que, el fondo, cuando tú, así, uno no puede creer que así, yo creo que nadie lo cree. La verdad es que vale, el gran drama que tienen los fact-checkers, en serio, es que la gente que se expone a leer la verificación también está esperando que digan que es mentira. Así, es todo un círculo vicioso según uno. Y si uno se alimenta o no, uno dice, a ver, yo quiero ver un fact-checker que me haga pedazo a Trump. Y entonces me pongo... Claro. Y si no lo hace, lo hace la pega. Entonces te lo entretení súper bien. Pero voy a hacer lo mismo con Kamala y te lo pasáis súper bien. En fondo, lo difícil es que en política muchas veces yo creo que se dan como verificadas cosas que son en realidad no verificables. Es decir, no todo es verificable. No, evidente, y tampoco vas a llegar a la fuente. Me acuerdo, por ejemplo, para el estallido, que estaba este cuento de los carabineros y el mentolatum, ¿te acuerdas, no? Que consumían mentolatum, no. que se ponían una cosa así y tomaban. Entonces, mucha gente dijo, están jalando para enfrentar por el miedo, qué sé yo. Y entonces, el fact-checking, o la tercera, ¿sabes? Fact-checking, falso. Consultado el alto mando de carabineros respecto, entonces me dice que tecnología más grande. Bueno, a lo mejor el periodista no tuvo la maldad suficiente para darse cuenta que no le iban a decir, que era imposible que le dijeran otra cosa. No, pero yo creo que hacer fact-checking es hiper importante, y la única cosa loca fue este periodo de 2 o 3 años de transición que después se nos va a olvidar, donde había gente que quería censurar y desplataformar a otras porque decía cosas que no le gustaban. Pero yo creo que ese tipo de cosas ya se quedaron en el pasado, y por eso decía, la lógica de los community notes, van a existir siempre lógicas, pero ya no van a ser tan brutalmente cazadoras como las que fueron hace un par de años atrás. Sí, yo creo que hay algún momento como que la gente, al final la gente le tiene miedo a la masa. Este es el tema de la élite. Siempre la élite le tiene miedo a la masa. Sí, en el fondo hay un grupo de gente que la lleva en la sociedad, que tiene control, que le tiene miedo a la irrupción de la masa. Y eso ha pasado siempre en la historia. Y las masas hoy día son las redes sociales, son TikTok, esas son las nuevas masas. Así como antes era el gusto televisivo y uno decía, no, que don Francisco le hace daño a la sociedad chilena porque prestó 6 horas de programa de pura tontería. En el fondo, yo creo que esa misma gente hoy día se volvería loca, que hubiera una televisión de todo lo valoraría muchísimo para lo que hay de fondo. Pero en el fondo, el drama de eso es que siempre la élite tratan de cerrarse. Y en parte de eso a veces pasan estos excesos. Son como, ¿cómo nos ayornamos? Es decir,
aparecen todas estas mentiras y decimos, a ver cómo las controlamos, pero ¿cuál es el peligro? Que hoy, en este momento, hay un señor Pedro Sánchez que en España está promoviendo ahora, cuando tú decís ya viene de vuelta, no viene de vuelta todavía. Es decir, en el mundo más populista, en la política populista, sigue siendo muy válido el tema de controlar las redes sociales. Yo me acuerdo de un artículo muy bonito de Leila Guerrero que decía, hablando ¿cómo se llama?, de Morales, del presidente boliviano, cómo describía las redes sociales y decía que gente, la basura de las redes, en que miente, porque siempre el populista trata de cerrarse a eso. Y hoy día Pedro Sánchez está tratando de impedir que se digan ciertas cosas, en fondo, con la disculpa de que existe una ultraderecha, en el fondo, que siempre hay una ultra que está al otro lado. Así, nadie habla de la ultraizquierda, sino que está solamente la ultraderecha. Y esa ultraderecha es antidemocrática, en el fondo, que siempre hay gente antidemocrática en todos los, hasta en la centro hay antidemocráticos, pero como existe esa ultraderecha, hay que establecer un sistema estatal que controle. Y acá mismo se habla de leyes de medios, la misma adorable Camila Vallejo, en el fondo, hablaba de su proyecto era hacer una ley de medios, y la primera idea que hubo con estos temas de desinformación era un poco meterse en el tema de la información política. Después se dieron cuenta que ni siquiera la gente que entendía los temas quería meterse en esos temas. Así, yo creo que los matices son súper importantes en esto. Y sobre todo tener conciencia de que uno es la élite. Uno está desde la mente, está distorsionado, ¿no? Cuando tú habláis de este personaje que yo no lo conozco, es el drama mío, estoy metido en la universidad, de lo Tutsi, todo el Tutsi, eso, en fondo, no lo vamos a saber nunca, y nunca nos lo va a decir el tipo oficialmente, así como el jefe de la policía no te va a decir qué es lo que aspiran. Claro, en el fondo, Metodato. Jamás te van a decir tampoco, si tú haces en el fondo un trabajo de campo. El trabajo mío de escucha que hacemos nosotros lo dirige una antropóloga. Una antropóloga que desde la antropología se ha dedicado a la antropología digital, que es la escucha de las redes. ¿Cuál es la ventaja de los espacios donde yo escucho? En que tienen consentimiento tácito. Claro, yo solo grabo cosas que están, es decir, yo de Facebook grabo solo lo que está en las páginas de Facebook, no grabo nada de los perfiles de Facebook, de Instagram, de TikTok, solo lo público, y de Twitter todo es público. Entonces la ventaja es que ahí puedo grabar todo. Por eso no necesito esos consentimientos, etc. Pero es verdad lo que tú dices. Ciertas cosas de antropología no las vamos a sacar nunca con un camino formal de encuestas como muy bien hechas en términos de respeto a la intimidad o de respeto a la privacidad, porque la gente no nos va a decir, el delincuente no nos va a contar su vida. Y además esa no pertenencia, tú dices, claro, los profesionales no pertenecen a los grupos más marginados, más pobres, pero tampoco pertenecen, un periodista económico no es un empresario, un periodista político no es un político, se genera. Por eso a mí me gusta mucho eso del periodismo ciudadano. House of Cards, por ejemplo, se reía mucho del personaje de los periodistas políticos y decía, es que tú, porque estás muy cerca mío, crees que tienes poder, pero en el fondo tú no tienes nada que ver. No perteneces al juego, estoy utilizando para que vos haces eso.